El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claramente, el contexto en el que se está hablando Jesús hoy, que está vinculado con la doctrina, con la enseñanza y sobre todo con la cátedra de Moisés, que todo judío sabe que implica esto, y es el tema de la obediencia. El Señor está depurando lo que es verdaderamente la obediencia y la naturaleza propia de la virtud de la obediencia, y cuál es el sentido profundo de la obediencia. Todo lo que nos vincule con un solo Maestro, que es el Espíritu Santo, y la docilidad para dejarnos llevar por Él, es verdadera obediencia. Todo lo que nos vincule inmediata y claramente, sin confusión alguna, con el único Padre del cielo para hacernos dependientes de su amor, de su providencia, de su asistencia, es verdadera obediencia, porque uno solo es vuestro Padre. Todo lo que nos vincule directa, inmediata y claramente con el único instructor, que es Cristo y que es la palabra clara, encarnada, diáfana del Padre, inmediata, claramente, es verdadera obediencia. Y en este sentido, todo lo que no nos presente al Espíritu Santo como Maestro, tal y como lo reconoce la Iglesia y lo ha reconocido siempre, valiéndose de la inspiración bíblica, todo lo que no nos vincule inmediatamente a una dependencia absoluta con Dios nuestro Padre, y todo lo que no nos vincule inmediatamente con Jesucristo, que es el único instructor, eso no es verdadera obediencia. Y por eso es tan bella esta palabra que el Señor hoy nos regala, porque nos libera, porque depura toda concepción falsa que hay o que puede haber en nosotros, o en la mayoría hoy, o en los más instruidos y en los más sabios, o en los más doctos. Nos purifica de toda falsa instrucción
y de toda falsa concepción de lo que es la obediencia. Porque el verdadero siervo, dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios ignacianos, es el que se concibe criatura de Dios y el que se siente y se reconoce y tiene la conciencia para qué he sido creado, para servir, es decir, para obedecer a Dios nuestro Señor. San Maximiliano María de Kolbe, lo recordábamos ayer y vale la pena recordarlo hoy en una bellísima carta sobre el fundamento de nuestra existencia y de nuestro bautismo, que es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Nos enseña el verdadero vínculo de la obediencia y la verdadera relación de la obediencia con las autoridades que Dios ha instituido en esta tierra y que Dios nos ha presentado. Y ellas son verdaderas autoridades, como nos lo enseña también la Iglesia en un documento que se llama Al servicio de la autoridad y la obediencia. Toda autoridad es verdadera obediencia cuando nos vincula clara, inmediatamente con la palabra del Señor. Pero no es verdadera y auténtica autoridad quien no nos vincule directa y claramente con el Señor. Por eso el Señor dice, pongan cuidado, porque en la cátedra de Moisés, para instruir, para enseñar, para exigir obediencia, se han sentado muchos. Para eso era la cátedra, para enseñar, instruir y reclamar la obediencia de los súbditos. Pongan mucho cuidado. Hagan lo que les dice, porque la cátedra, y hoy la Iglesia conserva esta tradición, la cátedra es para confirmar la fe que todos debemos vivir, para transmitir la fe que todos debemos vivir, para comunicar la fe que todos debemos vivir. Por eso no todo lo que diga un papa, cualquiera que sea, a lo que hemos tenido a lo largo de los años de la historia, no todo hace parte de la cátedra. Y no todo está vinculado a la obediencia. Por ejemplo, actualmente, pero cualquier papa, los hemos tenido siempre que ellos han impartido doctrina desde la cátedra, otra no. Otra hace parte de una enseñanza más sencilla, que ellos dan instrucciones más personales o percepciones, opiniones personales que ellos tienen de la vida. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, cuando escribió una fabulosa trilogía cristológica que se llama Jesús de Nazaret, siendo Papa la escribió y advirtió que era una reproducción teológica personal de él, y ninguno de nosotros los católicos estábamos sujetos a una obediencia de conciencia a ellos. De hecho, hay quienes discrepan de la visión que tiene el Papa Benedicto y en su momento, estando en vida él, de la concepción que él tenía de Cristo en esta obra teológica, y no había ningún problema en el ámbito de la conciencia porque nadie estaba sometido a acoger eso bajo obediencia. Lo que él haya dicho en entrevistas hace parte de una interpretación, de una opinión de él, que uno simplemente tiene el deber de ir a compararla con lo que es verdaderamente magisterial, tradicional, bíblico o de la tradición viva de la Iglesia, y uno está en libertad de acogerlo o no. Y lo mismo se aplica a cualquier papa, en este sentido al Papa Francisco también. Ojo que en la cátedra de Moisés se han sentado muchos. Y de hecho el Señor no estaba de acuerdo con la hipocresía de las autoridades, de varias de las autoridades de los judíos. Se los decía de frente, amándolos, queriéndolos, teniendo compasión por ellos, porque a Jesús la compasión nunca le cambió, la misericordia nunca le cambió, la ternura hacia ellos nunca le cambió, pero la ternura también lo llevó muchas veces a decirle de frente que estaban siendo hipócritas, que no estaban viviendo en la verdad, que esa no era la auténtica enseñanza de Dios, que ese no era el auténtico camino de Dios. Y a Jesús no le desapareció la ternura, el amor y la compasión cuando en el templo, en el patio, en el atrio del templo, hizo látigos y volteó las mesas. Y era
Ellos lo estaban haciendo, los mercaderes lo hacían en obediencia a las autoridades de los judíos, y allá tenían los puestos de ventas, y eran elementos para el sacrificio del templo. Allí vendían de todo para que la gente tuviera la facilidad de ofrecer víctimas, corderos, novillos, tórtolas, palomas. Eso era admitido, pero Cristo dijo que eso no era correcto y que ese no era el verdadero culto pedido por Dios. Pero las autoridades decían que sí. Por eso la Iglesia nos enseña en moral que hay leyes justas y hay leyes injustas, y que ninguno de nosotros está sujeto en conciencia a obedecer lo que es injusto. O también lo dice más plásticamente San Maximiliano María de Kolbe: el que obedece no se equivoca, puede equivocarse el que manda, pero hay una excepción. Hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? La excepción es sencilla, que si la autoridad me manda algo injusto, me manda algo que es pecado, dice San Maximiliano María Kolbe, así sea insignificante, pero es malo, no lo obedezco. No tengo por qué obedecerlo. Nosotros tenemos un deber muy grande al servicio de la autoridad y la obediencia. Y es un deber de mucha responsabilidad para nosotros los cristianos, porque Dios nos ha dotado de un don excelente y extraordinario, como lo es la inteligencia, para verificar si lo que nos mandan es verdaderamente justo o no. Por eso nos enseña también la obediencia tradicional, que rendimos nuestra razón, nuestra inteligencia a las de una autoridad o a las del superior, cuando nos mandan algo según la voluntad de Dios. Y para yo saber si eso es voluntad de Dios, pues tengo el deber de razonar. Señor, es que yo obedecí ciegamente sin razonar. ¿Por qué me estás reclamando hoy? Y para eso no te di el don de la inteligencia. La inteligencia está orientada a buscar la verdad. Y es un deber, el 8º mandamiento, tal y como nos lo plantea la Iglesia en el Catecismo y en la tradición, nos dice que todos los seres humanos tenemos el deber de buscar la verdad. Y una vez encontrada, adherirnos a ella. Y una vez adhiriéndonos a ella, debemos testimoniarla, incluso con nuestra propia vida y entregando nuestra propia sangre, si nos toca por esa verdad. La palabra de Dios es maravillosa y la enseñanza de la Iglesia es hermosísima, porque nos libera de toda manipulación. Y hoy hay muchísima manipulación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios es bellísima, porque nos lleva a la conquista de la plenitud de la vida, de la dignidad de la persona humana, conectándonos inmediatamente con el único que nos hace libres, que es Dios, con el único que nos justifica, que es Cristo, con el único que nos instruye, nos guía, nos impulsa, nos mueve, que es el Espíritu Santo. La Iglesia no quiere que nosotros estemos idolatrando a nadie más. La Iglesia quiere llevarnos a la Trinidad, a la fuente de la vida, porque esa es la voluntad del Padre de los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúchenlo. Y sabemos ya lo que significa tradicionalmente la escucha en la palabra de Dios. Escucha significa obedecer, ¿sí? La Virgen claramente lo dice en el Evangelio de San Juan. Van los siervos y ella les dice, vayan y hagan lo que Él les diga. Por eso el Papa Francisco nos lo decía al inicio de su pontificado, y antes incluso de entrar al cónclave, él hacía una crítica frente a ciertos digresionamientos hoy en la Iglesia, y decía que la Iglesia no era autorreferencial. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia no está para reclamarse títulos a sí misma. La Iglesia está como autoridad para estar en servicio de la única autoridad que es Dios y llevarnos a Dios. La obediencia verdadera, la obediencia del Espíritu, la obediencia cristiana,
La obediencia virtuosa es la que nos conecta inmediatamente con Dios, porque es el único que nos hace libres. Cuando predican otras cosas diferentes, es manipulación. Y manipulación en nombre de Dios, y manipulación en nombre de Cristo, y manipulación en nombre del Espíritu Santo, y manipulación en nombre de la Virgen, y manipulación en nombre de los santos, cuando los santos fueron los más interesados en que todos encontráramos la salvación haciendo la voluntad del Padre de los cielos, haciendo lo que Dios quería. Lamentablemente, hoy el mundo anda muy confundido y enfermo, cada vez más enfermo. La gente se está enfermando hoy mentalmente, psíquicamente. Las enfermedades psíquicas van llegando cuando el ser humano llega a un colapso de incoherencias frente a lo que siente, lo que ve, lo que escucha, y cuando eso no le cuadra, se descompensa, ¿sí? Se descompensa y colapsa psíquicamente. Por eso eso nos pasa, y eso le está pasando al ser humano hoy, porque no está buscando la libertad en Dios, porque no buscamos la libertad en Cristo. Padre, es que se me acabó la esperanza. Si se te acabó, era porque no era cristiana, no era verdadera, porque dice San Pablo que la esperanza cristiana no falla. No falla. Cuando es cristiana, cuando es humana, falla. Y por eso la gente se descompensa. Y por eso la gente colapsa, porque tenía esperanza, pero no en Jesucristo. Yo estoy convencido de que el que tiene la esperanza puesta en el Señor no colapsa. Vive pleno. El testimonio de los santos es lo más hermoso que nosotros podemos ver, a pesar de que fueron presionados por todo tipo de amenazas, a pesar de que fueron presionados por todo tipo de persecución, terminaban felices, plenos, nada les tumbaba la esperanza, ni las acusaciones falsas, ni los falsos testimonios, nada. Al contrario, se sentían felices y sabían perdonar y amar, y sabían comprender y aceptar. Me decía una profesional en salud mental, me decía: padre, a mí me asombra cuando atiendo algunos casos que escucho y todo da para que esa persona esté en un colapso mental. Cuando comparto con ciertas personas, pero yo los veo y no colapsan. Y me voy a ver qué hay detrás, y claro, hay una fuerte vida espiritual, una confianza plena en Dios, una esperanza plena en Dios. Claro, ¿de dónde más le va a venir toda esa salud mental? Y detrás de una salud mental, una salud física, y detrás de eso una salud espiritual que da plenitud. De eso, de una obediencia plena a Dios. El mundo está enfermo hoy. En la iglesia muchos estamos enfermos porque no hemos alcanzado esa libertad. Y no hemos alcanzado esa libertad porque todavía no vivimos bajo ese rigor de la obediencia al Espíritu Santo, de la obediencia al Padre de los cielos, de una dependencia total de nuestro Padre Celestial, de una dependencia total a Cristo. Los santos llegan a ser tan libres. San John Henry Newman decía que la conciencia bien formada, vuelvo y repito, bien formada, era el primero de los vicarios de Cristo. Porque a una conciencia bien formada le fallan las leyes, así tengan apariencia de buenas, de justas, de virtuosas, de evangélicas, de morales, le fallan esas leyes y esa conciencia se siente tranquila, libre, porque dentro hay uno más poderoso que le dice: no tengas miedo, las cosas son así. Dentro hay uno más poderoso que le dice: no te preocupes, que si te quitan todo, yo te voy a proveer de lo que necesitas. Dentro hay uno más poderoso que le dice: no tengas miedo, porque si los otros no te están justificando y te están condenando, yo te justifico. Que es Cristo.
Y así uno no se hace dependiente de los aplausos, de las venias, de los reconocimientos, de las aceptaciones de afuera, porque esa conciencia es una conciencia libre. Por eso San Pablo decía en la carta a los Corintios: a mí que no me juzgue ningún tribunal humano. Yo no me dejo juzgar por nadie, ni siquiera de mi misma conciencia, aunque nada tendría que reprocharme, porque decía él: en cuanto al celo por la ley, y en cuanto a la ley soy fariseo, lo más riguroso. En cuanto al celo, hasta soy perseguidor. Pero todo eso ya es basura, ¿sí? Mi conciencia no tendría nada que reprocharme. Hoy, por ejemplo, algunos pelean con los mandamientos, ¿sí? Y creen que van a ganar la batalla, la pierden. Por eso digo, llegan estos colapsos mentales, ¿sí? Porque se ponen a pelear con la verdad y a decir: no, es que lo importante es vivir el amor, ¿sí? Pero entonces vivir el amor no implica observar los mandamientos. No, eso ya está superado por el amor. ¿Por cuál amor? Porque el amor que es Cristo los asumió y los vivió. Yo les aseguro que quienes no pasarán primero el cielo y la tierra antes de que dejen de cumplirse hasta una tilde y una i de la ley. Yo no vine a abolirla, yo vine a darle cumplimiento. Y quien enseñe esto a los hombres es el más grande en el reino de los cielos. Pero quien enseña algo contrario será el más pequeño en el reino de los cielos. Porque hoy resulta que observar los mandamientos y tenerlos como algo fundamental para vivir la comunión con Dios, resulta que eso es moralismo. Eso supuestamente daña la fe, ¿sí? Eso supuestamente mata la caridad en el corazón. Resulta que eso es rigorismo, ¿sí? Resulta que tratar de vivir los mandamientos y de vivir en la ley del Señor, resulta que eso tiene una cantidad de apelativos. Se han inventado una cantidad de apelativos para todo eso: fundamentalismo, fanatismo, adoctrinamiento, tradicionalismo, bueno, una cantidad de cosas, porque eso le sacan, ¿sí? Y le sale y fluye, ¿sí? Este relativismo en el que vivimos es así. Pero el Señor viene a liberarnos. Comprendamos que la palabra del Señor es hermosísima, hoy comunicada a través de la iglesia, viene a darnos la libertad. Y fue la libertad que tuvo Noemí. Miren este testimonio tan bonito que nos presenta hoy el libro de Ruth. Noemí, humana y jurídicamente, en todos los ámbitos, el religioso, el cultural, el social, el político, Noemí no tenía nada que hacer, porque habían muerto. El único vínculo que ella tenía, el único vínculo con lo religioso, con lo jurídico, ¿sí?, con lo social, con lo político, era su esposo y sus hijos. Y se le murieron todos. Y para acabar de ajustarse, mueren en tierra extranjera. Hubiera sido diferente si hubieran muerto en la tierra prometida. La tierra por lo menos donde le cobijaba una promesa de que Dios iba a acordar de ella siendo viuda por estar en esa tierra, pero estaba lejos de esa tierra. Pero Noemí es osada. ¿Por qué? Porque ella recuerda la promesa de Dios hecha a Abraham, a Jacob, a Isaac. En esa tierra yo les daré leche y miel. Y la miel es la presencia de Dios. Y ella dijo: no importa, voy a llegar allá y se van a reír de mí. Se van a burlar de mí porque llego como extranjera. Pero aunque sea esa migajita, que Dios se acuerde de mí algún día por estar en esa tierra que Él le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y le dio a Josué. Y decide emprender el camino hacia Judá, la tierra de Belén. Osada porque ella sabe, ella es consciente de que allí se van a burlar de ella y que la van a pisotear y la van a tratar mal, y efectivamente ellas llegan y la reciben con burla,
tanto que dice, no me llamen ya Noemí, que soy desdichada. Pero viene la otra osada, que es Ruth, que si es extranjera de nacimiento, no tiene ningún vínculo más que el que le pueda venir de Noemí, y Noemí no tiene nada jurídico para ofrecerle. A mí me impacta mucho cuando en la promoción vocacional los muchachos que llegan o muchachas que llegan a la vida religiosa sacerdotal siempre tienen la expectativa en el elemento jurídico, legal, material, ¿sí? A ver qué garantía material pueden encontrar en una comunidad, en un seminario, en una diócesis. Y cuando no están estas garantías se les desploma todo, ¿sí? Se les acaba la vocación. Tan bueno, porque no eran rectos de intención, ¿sí? Porque nuestra única seguridad es Dios, y es la que nos ofrece la fe, tal y como lo plantea la carta a los Hebreos y lo plantea el magisterio de la Iglesia. Una fe que no se fundamenta en lo material, una esperanza que no se fundamenta en lo material, teniendo lo material y relacionándose con lo material, pero eso no es lo fundamental. Para la fe nuestra eso no es fundamental. Job lo tuvo y no lo tuvo, ¿y qué dijo? Alabado sea el nombre del Señor. Noemí lo tuvo y no lo tuvo, bendito sea el nombre del Señor. Por lo menos de Dios no me voy a desvincular en el corazón. Una mujer pobre de espíritu. Ruth, más osada, porque iba a perderlo todo. Todo era todo, hasta el vínculo que le quedaba, que era su tierra, volver a su tierra. La otra no fue capaz, se fue. Y Ruth osada se va con Noemí. No tiene Noemí nada para ofrecerle, pero ella dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas yo iré. Y se va con ella. Y no sabían ellos que Dios se estaba acordando de ella. Y en esta prueba Dios ya estaba trabajando en su providencia amorosa. ¿Qué se iban a imaginar ellos que todavía había un pariente que podía rescatarla? Ojalá se lean ustedes el capítulo 2, 3 y 4 del libro de Ruth, que es bellísimo, porque resulta que dentro de esto no solamente le llaman Goel, ¿sí? El rescate. No había solamente un pariente, sino que resultó otro. Pero el otro no quiso. Era el que tenía el primer derecho, antes que vos. Y cuando vio que se trataba de Ruth, dijo, no, yo no me voy a meter en problemas. Yo no me voy a meter en problemas. La cobardía, el miedo, ¿sí? Yo no me voy a vincular a eso. Porque es que Ruth, no, yo le compro las tierras, pero meterme también el paquete completo de casarme con una mujer extranjera sabiendo que eso me trae problemas. Los cobardes hoy en la vida cristiana y en la iglesia. No, yo públicamente no digo que soy del Señor, y que yo lo digo privadamente. Padre, privadamente sí hay gente muy hipócrita en la iglesia. Padre, eso es por prudencia. Por prudencia. Yo me acuerdo cuando yo fui a Israel, entré en una sinagoga, sin darme cuenta, se me perdió el grupo, y yo no sabía, como no sé inglés ni nada de eso, ni entendía nada, pues me metí a la sinagoga, ahí donde estaba la tumba de David, y yo llegué con mi Cristo ahí, sí, pues no sabía nada, sí. Cuando me estaban mirando muy serio, sí, y me señalaban el Cristo, y me dijeron que me lo tenía que guardar. Ay, a mí eso como que me impactó tanto que yo pues cogí mi Cristo en la mano y me salí mejor, ¿sí? Pues porque es a quien yo sigo, ¿sí? A un Cristo crucificado. Luego íbamos a entrar al Muro de los Lamentos y entonces las autoridades allí también me dijeron que tenía que guardarme el Cristo. Y yo volví y me cogí el Cristo y yo no me voy a guardar el Cristo. Pues es a quien yo sigo. Si no puedo entrar, más bien no entro. Y me quedo con mi Muro de los Lamentos, que es Jesús, la cruz acá, ¿sí? Y yo me quedé ahí parado y no entré. No pude entrar. Yo me acuerdo, nuestra fundadora nos decía, mijitos, uno tiene que ser y parecer.
Pero hoy hay cristianos que son muy virtuosos, sí, muy justos. Dice que son, pero no parecen. Porque si parecen, les vienen consecuencias, ¿sí? Padre, después la familia me viene encima. Padre, después comienzan a burlarse de mí. Estoy hablando dentro de la misma iglesia, porque ya tenemos esos sarcasmos religiosos dentro de la iglesia. Padre, después que yo soy más prudente, es por pura prudencia, Padre, y humildad. Usted no sabe que eso es humildad, Padre. Eso es humildad, una humildad que proviene de la humillación, de esconder a Cristo, de esconder lo que yo soy, de esconder lo que yo debo vivir, de esconder lo que yo debo ser. ¿Por qué Jesús no se avergonzó y asumió todo ese castigo? Era por mi culpa, pero fue público. Entonces Jesús no fue prudente, Jesús no fue humilde, porque eran nuestras culpas, nuestras rebeldías, pero todo el mundo lo acusaba de ser el peor terrorista del mundo, comprendido en ese momento. Roma era el imperio. Y la pena de muerte era para los peores malhechores, que ponían en amenaza la paz del imperio. Escuchen bien, la paz del imperio, la unidad del imperio. Roma castigaba severamente a quien pusiera en peligro la unidad, que pusiera en peligro la paz, que pusiera en peligro la obediencia. Jesús fue un revolucionario en ese sentido, un verdadero revolucionario en el amor. Padre, es que hablar de la verdad divide. Claro, ¿cómo no va a dividir? La carta a los Hebreos dice que entra como una espada y divide la entraña. Y Simeón se lo dijo a la Virgen. Este está puesto para caída y elevación de muchos, como signo de contradicción. No, pero Jesús no divide. Claro que sí. Y el juicio de Dios también separa. Y dice que al final de los tiempos los ángeles tienen orden de separar los buenos de los malos, las cabras de los corderos, los peces buenos de los malos. Pero no, Él no separa. Padre, Él no separa, es la unidad. A los discípulos dice, cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura de Herodes. Pero Él no divide. Jesús sembrando cizaña ahí. No, diciendo la verdad. A veces a nosotros nos da miedo, plena cobardía, porque todavía no hemos llegado a esa libertad de conciencia, a esa libertad que ofrece la fe, a esa libertad que ofrece la esperanza cristiana, y por eso andamos esclavos dependientes de la aceptación humana, de las aceptaciones de los poderosos de este mundo, de los que tienen, entre comillas. No fue el caso de Noemí y Ruth, libres. Y le pidió permiso a su suegra Noemí para ir a cortar trigo, a trabajar, y resultó en un campo que era de Booz, era un pariente del esposo de Noemí, cuando se dieron cuenta que él podía rescatarla. Y efectivamente fue él el que la rescató, porque a quien le tocaba en derecho no lo hizo, porque le dio miedo, se llenó de cobardía. El libro del Apocalipsis precisamente nos habla del destino en el capítulo 21 de los cobardes. Dios nos llama a la valentía, pero una valentía que brota del amor verdadero, una valentía que brota de la obediencia a Él, una valentía que brota de la opción radical por el Evangelio, por la palabra del Señor, por sus leyes, por sus mandamientos. A eso nos está llamando, no a vendernos, como muchos católicos están vendiendo hoy. Y instigando, porque el que vive en el error y es esclavo quiere que todo el mundo se solidarice con él, para tener más tranquila su conciencia, ¿sí? Porque si tengo a Dios 20,000, 2,000, 3,000, que aceptan lo que yo quiero y digo, ya me siento tranquilo, ese ya recibió su recompensa. Ese ya la recibió. Por eso el Señor nos advierte en el Evangelio: cuando oren, no hagan como los hipócritas. Cuando ayunen, no hagan como los hipócritas.
Cuando den limosna, no hagan como los hipócritas, lo hacen para recibir la aceptación acá en esta tierra. Cuando hagas algo, no lo hagas como los hipócritas, para que te vean, porque aquí lo está advirtiendo el Señor. Eso no es obediencia. Y hay gente que obedece por puro interés, no por la gloria de Dios, no porque está buscando la voluntad de Dios. Hay gente que se somete esclavamente, como un títere, sin voluntad, sin inteligencia, para poder tener aceptación. Así ve a todos en el error. Se queda calladito, Padre, es que yo soy muy prudente. Eso es humildad, eso es para buscar la unidad, Padre, para no perturbar la paz. Papa Francisco trae un testimonio impactante en su viaje de México a Roma. Dice esto del Papa Benedicto, el Papa Francisco. Dice que el Papa Benedicto era un hombre libre. Antes de entrar al cónclave en el 2005, dice él sabía, porque él no era ingenuo, en su lenguaje argentino dice, no era tonto. ¿Sí? Dice, el Papa Benedicto no era ingenuo. Él sabía que él sonaba como el candidato principal para ser elegido papa. Y dice el Papa Francisco que a él le impactó estando allí, como antes de entrar al cónclave habló sin tapujos y habló abierta y francamente de lo que estaba permeando la sociedad y la iglesia. Y dice, poniendo en riesgo el ser aceptado y favorito como papa. Dice, no le importó. A mí no me importa si me eligen o no me eligen. Me importa la verdad. Me importa un solo Dios, un solo Padre, un solo Jesucristo, un solo Espíritu Santo. Y es verdad, y fue libre y nos demostró que murió libre. Cuando tuvo la desacreditación general en el mundo y hasta dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia muchos lucharon para desacreditarlo y hoy siguen haciendo y hasta lo instrumentalizan. Muchos que ni siquiera conocen objetivamente su doctrina, lo citan para defender sus propias posturas, no lo que el Papa siempre sostuvo, el Papa Benedicto XVI. Hay gente muy arbitraria hoy, mucho. A mí me impacta eso, ayer lo decía, cómo hay gente que coge el catecismo para sostener sus tesis. Hay teólogos que utilizan el Concilio Vaticano II para sostener lo que ellos piensan. Eso es arbitrario, deshonesto, injusto, manipulador. Uno está al servicio, porque el que sirve, ese será enaltecido, ¿sí? Ustedes no sean como ellos. Uno está al servicio del magisterio de la iglesia, uno va al catecismo a obedecer. Uno va a la doctrina de la iglesia a obedecer. No a buscar a ver qué me sirve para defender lo que yo pienso, ¿sí? Uno va con la actitud del niño a aprender. Uno va al Concilio Vaticano II a someterse. Porque es que eso es doctrina del Espíritu Santo. Él es el maestro, no yo, ¿sí? Y entonces muchos cogemos en la iglesia al Espíritu Santo como alumno y no como maestro. Eso hacemos muchas veces. Utilizamos a Dios como siervo y no como Señor. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, dice Jesús, y dicen bien porque lo soy. Si yo siendo el Maestro y el Señor he hecho estas cosas, hagan ustedes lo mismo. Pónganse al servicio de la voluntad del Padre. ¿Por qué Cristo se agachó a lavar los pies de los discípulos? Porque es lo que ha hecho el Padre al inclinarse ante una humanidad que ha desobedecido y fallado para salvarla, porque se lo vio al Padre. Y Noemí vive toda esta promesa y este rescate que le da el Señor, porque es una mujer que quiere sujetarse a Dios, depender de Dios, de la promesa de Dios, y Dios le responde. Después de tanto sufrimiento, hoy la alaban y la ensalzan, porque ella se aferró a la esperanza en Dios, no a la esperanza que le ofrecían los hombres. No nos vendamos. Este es un tiempo para convertirnos de corazón a Dios y ser humildes de verdad.
ser humildes. Seamos humildes, humillémonos ante la poderosa mano de Dios, agachémonos delante de Él, delante de su palabra, inclinémonos delante de Él y ya bajémonos de tantos pedestales que nos hemos construido y que otros nos han construido. Vivamos verdaderamente la humildad, obedeciéndole al Señor. La gente ya no encuentra gusto en meditar la palabra de Dios. La gente ya no encuentra gusto en meditar, en profundizar la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica. La gente ya no encuentra gusto, ya no saborea, ya no gusta el Concilio Vaticano II. Basta ver lo que hacen muchos católicos hoy. Presénteles otro tipo de doctrina para que vean que son fascinados. Póngalos ante otros maestros para que vean que son entusiasmados. Pero póngalos a profundizar en el catecismo, se duermen a la primera. Ni siquiera la segunda. Y a esos pobres corazones no les entra nada. No les entra. Están tan amañados en su propia concepción, en sus propios criterios, que no les entra. Padre, ¿yo por qué cada que me pongo a meditar, a leer la palabra de Dios me duermo? Porque no es tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y cuando te pones a ver un video en YouTube, ¿te duermes? No, Padre. Uy, hasta horas duro ahí escuchando predicadores. Y con la palabra de Dios no te pasa lo mismo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuáles son tus ídolos? Padre, ¿por qué cuando voy al Santísimo me vienen una cantidad de distracciones? ¿Sabe cómo le llama la iglesia eso? Trae el catecismo. Es una pérdida de fe camuflada, que es más peligrosa que la de hecho. Porque donde está tu tesoro, allí está tu mente y tu corazón. Ay, tus ídolos. Y cuando te sientas con una amiga o amigo, horas te duermes. No, padre, pero es que hablamos de Dios. Pues a lo mejor están hablando de un Dios diferente al que está en el Santísimo, ¿sí? Debe ser, ¿sí? Porque es que este es amigo. Y las conversaciones con él son estupendas, ¿sí? Provocan el deseo de estar y estar y estar y estar con él. Padre, no, uno se vuelve antisocial así. ¿Cómo así? Si hoy nos dice los principios de la sociología que para construir sociedad o relaciones sociales, pues es el diálogo interpersonal. Y es que él no es una persona. Tanto que el Señor fue el Señor en su palabra. Dice que donde hay más de dos, allá hay comunidad. Padre, es que no somos 20, no somos 30, pero hay dos en el nombre del Señor reunidos ahí en un mismo objetivo. Ya hay una comunidad perfecta ahí, porque hay donde dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hay familias que dicen, Padre, es que yo tengo que meterme a una comunidad para no perderme. Si ya eres casado, ya tienes una comunidad, son de 3, de 6, de 5. Tú, tu esposo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comunidad perfecta. Por el sacramento del matrimonio hay una comunidad. Padre, pero socialmente eso no es así. Pues son dos. Noemí y Ruth, ellas dos hicieron comunidad. Y ahí llegó la gracia de Dios. Para que seamos verdaderos hermanos. Que si no, no seremos hermanos. ¿Sí? Tendremos un consorcio social. Sí, eso se puede y eso es posible. Sí. Porque hay otros vínculos que hacen comunidad también. El marxismo hace comunidad, ¿sí? Las emociones. Un Dios psicológico, eso hace sociedad, hace comunidad, y se entiende muy bien porque los sentimientos coinciden. La palabra de Dios nos dice que para que haya comunidad, un mismo sentido, un mismo objetivo, un mismo pensar, un mismo actuar, ¿sí? Eso sí, ese pensar, ese actuar tiene que ser como los de Cristo. No como los de la masa, la mayoría, porque si no, no hay verdadera vida fraterna, no hay verdadera comunidad. Si no hacemos comunidad primero con el Señor, no haremos comunidad con nuestros hermanos. Eso es mentira, eso no es verdad. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
¿Por qué cuando medito la palabra de Dios no se me enciende el corazón? Algo pasa. Catecismo lo trae en la cuarta parte sobre la oración, hablando de las tentaciones de la oración, y dice que esas tentaciones son muy peligrosas. Dice, cuando se me vienen una cantidad de cosas más importantes, es hora de la verdad del corazón y de reconocer que yo no estoy en Dios y de pedirle perdón al Señor y de humillarme y de optar por la prioridad. ¿Y quién es la prioridad? El Señor. Padre, ¿por qué cuando yo estoy en la Eucaristía yo me voy para otro lado? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Por qué yo estoy en otro lado? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A todos no les pasa eso. Hay cristianos que no les pasa eso. Hay cristianos que viven la Eucaristía. Yo conozco de esos. Que no se pierde ni una copa, ni un ápice. Pero eso se les ve, ¿sí? Por su fidelidad al Señor. Y los hay. A mí me impactaba mucho ver a nuestra fundadora cuando le celebraba la Eucaristía. Varias veces, celebré la Eucaristía solo con ella. Eso era impactante. Para ella no había tiempo, no había reloj. Para ella no había misas largas, ¿sí? Una vez la vi tan extasiada en la Eucaristía que me detuve en plena Eucaristía, ¿sí? Pero hay algunos que una buena Eucaristía depende del reloj, ¿sí? A nosotros en las constituciones, a los hijos y hijas del fiel, nos dice que es el momento más importante de nuestra vida, fundamental. No puede haber, no solo en los hijos del fiel, en las hijas del fiel, sino en la vida de un cristiano no puede haber nada más grande que la Eucaristía. Una vez yo la vi, a nuestra madre la vi así fue tan impactante. Le dije, madre, de saber que en estos momentos estamos en el cielo. Y me miró con sus ojitos así, hasta movía la lengüita, saboreándose, sí. Y es verdad, ¿qué hay más importante que estar en el cielo? Nada más grande que eso. Padre, pero yo quiero el cielo. La gente quiere el cielo, pero hay Eucaristías, Padre, que son muy largas. Pero es el cielo. Es el cielo. Bueno, donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Uno solo es nuestro maestro, uno solo es nuestro instructor, uno solo es nuestro Padre. La obediencia que Dios nos pide es a Él, totalmente a Él, y es la purificación que la palabra del Señor viene a hacernos hoy para darnos la verdadera libertad, ¿sí? Por eso el salmista hoy se alegra y dice, feliz el que vive ahí, el que vive en esto, dichoso el hombre que teme al Señor, es decir, que le obedece a Él, que vive en Él. Ese es feliz, dichoso, pleno, está libre. No hay nada que lo amarre, ni ninguna amenaza que le impida avanzar hacia Dios. Y esa es la verdadera esperanza cristiana, el verdadero amor cristiano, la verdadera fe cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,